su grado máximo de conversión biológica. En realidad, como vimos anteriormente, toda esta biodegradabilidad de un compuesto orgánico, ya sea el que nosotros estemos analizando o alguna otra muestra X, pongámosles así, depende de qué, va a depender de su composición exacta. Es decir, ¿cuáles son los componentes que tiene el agua residual? Entonces nosotros no podemos generalizar y decir, bueno, yo me acuerdo que teníamos que analizar, por ejemplo, el etanol. Teníamos que analizar, por ejemplo, parte de algún otro compuesto. Este de acá. Estoy hablando de estos compuestos. Glicerina, acetona, etanol, metanol, etcétera, etcétera. Entonces no podemos generalizar y decir, bueno, yo me acuerdo que tenía esto y solamente preciso ese valor. Tenía etanol y más o menos el valor es este. No. Cada una de las pruebas que se realizan son específicamente ¿por qué? Porque nos va a dar la cantidad de compuestos exactas que tiene esta agua residual, perdón. Entonces, todos estos residuos orgánicos que están presentes dentro de nuestra red de alcantarillado se componen en parte de todos estos compuestos biodegradables. Entonces, para evaluar esta biodegradabilidad necesitamos otro tipo de test, otro tipo de prueba. No es lo mismo. Ahora bien, ya hemos hablado hasta aquí de todo lo que es la DQO, pero ya cuando hablamos en este cuadro vamos de ver de biodegradabilidad, eso quiere decir de que ya nos estamos pasando a la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO. No es lo mismo que nosotros evaluemos la cantidad de contaminantes que tiene la materia orgánica a evaluar esta biodegradabilidad de cada uno de los compuestos orgánicos. Es muy diferente. Entonces, hay que hacer otro tipo de prueba que se basa en esta conversión microbiana de esta materia orgánica que estamos analizando, y a esto se le llama prueba de DBO o demanda bioquímica de oxígeno, que es lo mismo. En esta prueba, por supuesto, el compuesto orgánico conocido o desconocido que nosotros estemos analizando también se va a oxidar con oxígeno como aceptador de electrones, que era lo que veíamos en las ecuaciones pasadas. Pero ahora esta conversión se realiza ¿por qué? Por las bacterias. Como vamos a observar aquí, fíjense, en esta demanda bioquímica de oxígeno, ¿qué es lo que vamos a tener? Aquí tenemos, fíjense, aquí, en la parte de la oxidación, seguimos teniendo la parte de la molécula de Chon, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero, claro, aquí ya no está en el mismo orden. Pero aquí tenemos más el azufre. ¿Se dan cuenta? Ya no solo oxígeno y nitrógeno, sino también tenemos el azufre. Y tenemos que degradar en un proceso de oxidación. Fíjense, acá lo tenemos también, más oxígeno. ¿A qué? ¿A qué es lo que tenemos que llegar? Tenemos que llegar al dióxido de carbono, tenemos que llegar ¿a qué? Al agua, y también tenemos que llegar al amoníaco y a la energía que se necesita para todo este proceso. Porque cuando hablamos de biodegradabilidad, estamos hablando de que nosotros necesitamos cierta cantidad de energía, es por eso que aquí lo tienen, fíjense, para poder llegar a esto de aquí. Entonces, necesitamos de la materia orgánica que tenemos y que tiene estos componentes, nosotros estamos asumiendo la cantidad de oxígeno que va a necesitar esta materia orgánica, pero como estamos hablando de DBO, entonces necesitamos también de la bacteria. Y además de eso necesitamos de
energía. ¿Para qué? Para lograr obtener este compuesto. ¿Ok? A esto también se le llama síntesis bacteriana, tal cual como lo pueden observar aquí. Esta energía, ¿quién la aporta? Esta energía la aporta la radiación solar o el sol. Entonces, estas bacterias, de la misma manera, tienen la capacidad de consumir este O2 o este oxígeno. ¿Para qué? Para degradarse. Y en la fotosíntesis, la energía, ¿quién la aporta? La aporta el sol o la radiación solar. Entonces, ahí está. Ese es el proceso que se realiza. Esa bacteria, ¿qué es lo que nos va a producir? Esa bacteria nos va a producir este compuesto que se llama degradación endógena o también se llama degradación. Así se llama este compuesto. ¿Y cuánto de oxígeno va a requerir? Fíjense, aquí lo tenemos. ¿Cuánto de oxígeno nos va a requerir para poder convertirse en dióxido de carbono? ¿Qué es lo que finalmente nosotros queremos como componente final? Y si ustedes se dan cuenta, es también el mismo componente que habíamos visto para la DQO, dióxido de carbono, amoníaco y obviamente también el agua, que son los productos ya mineralizados, ¿verdad? Entonces, fíjense que la cantidad aquí, como nos muestra en la ecuación, la cantidad de oxígeno está dada por 5 unidades. Entonces, es así que lo que a nosotros nos demanda esta respiración endógena o esta degradación, también necesitamos de oxígeno. ¿Por qué? Porque con eso vamos a poder obtener el proceso de la fotosíntesis y de esta manera degradar esa materia orgánica a través de este proceso. Y finalmente obtener exactamente lo mismo, como yo les volví a mencionar, de lo que acabamos de ver en la DQO. Obtenemos dióxido de carbono, obtenemos amoníaco y también, obviamente, está relacionada con el componente o con el compuesto del agua. Ahora, la DBO última, ¿qué es? Es prácticamente la suma de todo el oxígeno que necesitamos para mineralizar la materia orgánica, es decir, para por lo menos eliminar la cantidad más grande que podamos y de esta manera poder utilizar el agua, que ya sería cuando está totalmente pues tratada, ¿no? Entonces esa DBO última, y vuelvo a repetir, la suma de todo ese oxígeno para poder mineralizar esa materia orgánica, y lo tienen acá también. ¿Por efecto de qué? Que aporta aquí la radiación solar o el sol para convertir ese compuesto que tenemos aquí. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Es decir, cuánto me va a demandar para poder mineralizar el agua o la materia orgánica, perdón. Bien, para esta DBO que seguimos en esa parte, ¿por qué las bacterias hacen este proceso? Primero que todo, es similar a por qué nosotros consumimos la comida. Necesitamos de esa energía, ¿para qué? Para poder vivir todos los días, ¿verdad? Si no comemos, entonces no vamos a tener energía ni siquiera para levantarnos, ni siquiera para estudiar, para absolutamente nada. Entonces, prácticamente estas bacterias obtienen esta energía de la reacción que pasa por este proceso de la oxidación que se necesita para que, para el subsiguiente proceso que sería ¿cuál? La síntesis de nuevo material celular. Entonces, en las reacciones, todo este oxígeno es requerido como ¿qué? Como un aceptador de electrones, ¿verdad? Que es lo que se demuestra en las ecuaciones que vimos en la sesión pasada. Además de esto, todas estas células bacterianas se pueden
extinguir o pueden morir, también lo podemos decir así, después de que, este material celular se va a desintegrar en compuestos orgánicos, ¿verdad? Y a este proceso se le llama decaimiento. Entonces, fíjense que toda esta parte de esta demanda de oxígeno nos da como resultado de, obviamente, nosotros qué es lo que estamos buscando al realizar ese proceso de biodegradabilidad o biodegradación. Buscamos de que todas estas bacterias se puedan extinguir y este material obviamente finalmente se va a descomponer. Entonces va a tener un decaimiento en su composición. Ahora bien, pasando a esta parte, que ya es lo último que vamos a ver por hoy, para la demanda bioquímica de oxígeno, es decir, seguimos hablando de la DBO, existe también esta parte que es la respiración endógena. ¿Qué quiere decir? Toda esta necesidad de oxígeno que se necesita para qué? Para oxidar todas estas bacterias, se le llama respiración endógena. Entonces, esa necesidad para poder oxidar todos estos compuestos, que son los que acabamos de mencionar en el cuadro pasado, a eso también fíjense que se le atribuye un nombre y se le llama la respiración endógena o respiración endógena. Entonces, toda esta cantidad total de oxígeno que hemos visto que se necesita utilizar o que las bacterias necesitan utilizar en cada uno de los procesos, ¿qué es? ¿Qué estamos midiendo o qué hemos visto que se mide? Se mide prácticamente la demanda de oxígeno real que requiere cada uno de estos compuestos orgánicos que van a estar donde o que se va a descargar donde en las aguas superficiales. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Además de que esta DBO, cuando nos referimos a la DBO última, es la demanda bioquímica de oxígeno ¿de qué? Del sustrato orgánico, ¿verdad? Cuando nosotros realizamos la prueba, podemos hacerla hasta un determinado tiempo, pero es por eso que aquí ustedes tienen que, dice, es seguida hasta el periodo infinito de tiempo, o en otras palabras, hasta que toda la materia orgánica, si nosotros incluimos la biomasa producida durante la prueba, la mineralización, que es lo que estábamos hablando también, que proviene de esta parte de la DBO, a compuestos inorgánicos por estas bacterias, entonces nosotros podemos hacer estas mediciones o estas pruebas hasta que veamos el tiempo, por ejemplo, en el que se puede desintegrar toda esta materia orgánica o cada uno de estos contaminantes que tiene el agua residual. Entonces, lo vamos a ver más adelante en unos esquemas, en unos gráficos, para que versus el tiempo nosotros podamos observar cómo actúa la materia orgánica cuando se encuentra dentro del agua residual. Y las materias no biodegradables, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, el lignino, que es un compuesto bastante inusual, pero es un compuesto que, así como por ejemplo habíamos dicho, las grasas son bastante difíciles de eliminar. ¿Por qué? Porque necesitan mucha cantidad de oxígeno. Entonces, de la misma manera, a pesar de que nosotros tengamos que tratar todo este material orgánico, siempre hemos observado de que nos va a demandar, ¿qué? Nos va a demandar una cierta cantidad de oxígeno. Entonces, las grasas nos demandan más cantidad de oxígeno que algún otro componente cualquiera. Y hay algunos que, a pesar de esto, van a seguir permaneciendo en el agua residual y seguramente lo tendremos que eliminar más adelante. Entonces, no todo se va a eliminar a través de las bacterias
o a través, por ejemplo, de la prueba que vimos de la de PUO, de ese agente especial para poder realizar la prueba. Entonces, siempre va a haber algo que no vamos a poder eliminar y más adelante lo vamos a tener que tratar, como los sólidos totales que vimos en el esquemita, ¿se acuerdan? Pasa por el filtro, luego por el horno, alguna vez se quema, pero otra parte sigue pasando a la siguiente etapa y ya hace parte de nuestros sólidos totales, ¿verdad? Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en la clase de hoy? Les voy a pedir por favor que activen sus cámaras para que terminemos la clase. No se tienen que peinar, no se preocupen. Bien, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy? ¿Les ha quedado claro? Todavía no hemos terminado este tema, todavía falta. La próxima clase, lo que vamos a ver, que sería el día viernes, son unas curvas de las cuales yo les estaba hablando y vamos a ver cómo funciona el decaimiento del oxígeno, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la materia orgánica que va a tener el agua residual. Entonces, al pasar los días, las horas, etcétera, vamos a ver cómo estas curvas nos van a mostrar lo que sucede una vez nosotros introducimos el agua residual, okay, a un cuerpo de agua que esté totalmente limpia. Entonces vamos a ver cómo ese oxígeno se puede ir agotando al pasar los días. ¿Por qué? Porque la materia orgánica ya se encuentra presente dentro de ese cuerpo de agua y nos está consumiendo la cantidad de oxígeno que necesita. ¿Para qué? Para poder vivir, así como nos necesitamos para poder vivir. Exactamente igual. Bien, y ahora sí ya me cansé de hablar. ¿Tienen alguna pregunta o todo les ha quedado claro? Hablen ahora. En la última parte en la que decía de unos 3 procesos, ¿a cuáles procesos se refiere? Ya, a ver. Acerca de la cantidad real de, de, Los no, tres de procesos oxígeno. son una medida de la demanda del oxígeno real. Cuando hablamos de los tres procesos, nos estamos refiriendo más que todo a la parte de la ecuación que estábamos viendo al inicio. ¿Se acuerdan? Decíamos, bueno, para poder obtener o para saber cuál es esa demanda real de oxígeno, nosotros tenemos que calcular cuál es la cantidad de dióxido de carbono final que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, ¿qué requerimos? Requerimos de tres componentes, o también se puede decir que son los tres procesos, los cuales son los más importantes, que habíamos dicho que era la cantidad de oxígeno que nos va a demandar esa molécula de Chon, ¿se acuerdan? ¿Qué más? La cantidad finalmente que vamos a tener de dióxido de carbono y también la cantidad de amoníaco. Entonces, son esos tres componentes. ¿Qué es lo que finalmente vamos a obtener de todo lo que nos requiere esta molécula de Chon, o esta molécula por la cual está conformada la materia orgánica que va a tener el agua? A eso nos estamos refiriendo. Ah, ya, gracias. ¿Más preguntas? Bien, entonces espero que les haya quedado claro. Sé que es bastante teoría, pero es lo que hay. Después ya, cuando terminemos este tema, todavía tenemos el número 5, ¿verdad? Yo quería terminar el día viernes. Creo que se pueda.
Así que vamos a terminar este tema que ya no nos faltaba mucho, pero estoy segura de que como ustedes ya se aburrieron, no me van a tomar atención en la parte de los gráficos y es lo más importante que ustedes tienen que entender para su examen. Así que eso lo vamos a ver el día viernes. Y claro, sí que nos vamos a entrar al tema número 5, que ese ya es el último para su primer parcial. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, nos vemos el viernes. Que vayan muy bien, que tengan buena semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniero.